tutorial que vamos a ver hoy es para explicarles el trabajo de los textos y de las animaciones. Entonces, en primera instancia, hablar un poquitito de cómo colocamos textos dentro del programa Premiere. Como les mencionaba en el contenido que dejo en el aula virtual, los textos podemos hacerlos de dos maneras, eso es lo primero. Y lo segundo es que, como les mencioné en el tutorial pasado, nosotros podemos iniciar con un proyecto desde cero o bien podemos trabajar con un proyecto que ya iniciamos. En mi caso voy a usar el mismo proyecto que trabajamos para el primer video. Es importante indicarles que en mi caso esto no va a sonar porque le coloqué el mute o le trabajé el mute al sonido. Cuando yo ya quiero exportarlo para que suene, solo le voy a quitar esta opción que está de color verde y con eso es suficiente para que vuelva otra vez el sonido. Entonces, ya para empezar con el tema de los textos y con estos elementos pues aclarados, voy a explicarles pues cómo funciona. Lo primero que hacemos nosotros es irnos a la opción, el sistema normalmente va a estar así, en la opción de editar, ¿verdad? Esta es la que conocemos o la que vimos en el tutorial pasado. Si nosotros nos vamos a donde dice Graphics, aquí nos va a redistribuir los elementos dentro de la pantalla y lo primero que nos va a aparecer son estas opciones que están aquí al lado derecho y que son templates o bien son elementos que ya están por defecto en el sistema. Estos son elementos que ya el sistema creó, se encargó de hacer animaciones y ya están listas. Esto funciona bastante cuando estamos empezando en el programa porque pues tal vez no manejamos muy bien los elementos de animación, entonces aquí nos pueden ayudar bastante a que nuestros entradas, entrevistas, material gráfico se vea bastante agradable a la vista, que eso es muy importante a la hora de hacer contenidos audiovisuales que sean atractivos, que el movimiento pues vaya acorde. Entonces, sin mucho preámbulo, aquí están los elementos o los templates. ¿Cómo se aplica un template a un video? Pues es bastante sencillo. Seleccionamos el template o el elemento que nosotros vamos a querer y lo vamos a arrastrar a la línea de tiempo. Solo para recordar algunas cosas, recuerden que las líneas de tiempo pueden agregar más líneas. Aquí tenemos 3 opciones de video, como les mencioné en un principio, y 3 de audio, pero nosotros podemos agregar muchísimo más líneas para editar. Ahora bien, cuando ya nosotros lo arrastramos, lo hacemos sobre la línea de edición 1, porque como ya tenemos elementos, lo que queremos es que el texto se sobreponga al video. Cuando ya esto está de esta manera, él tiene cierta animación. ¿Cómo sé si tiene animación? Aquí hay un cuadrito de color verde y eso lo que nos va a indicar es que hay una animación pues en el contenido que estamos colocando. Entonces es importante indicar que esto nosotros lo podemos acortar para que solamente dure pues algunos cuadros y para editarlo, ¿verdad? Lo podemos editar, nosotros vamos a tocar este cuadro y por defecto, vean que todo cambia en la pantalla, por defecto se nos activa aquí en la opción de gráficos, se nos va a activar esta opción de editar. En la opción de editar vean que él aquí pues nos cuenta que colocó algunos efectos de video, cosa que veremos en próximos contenidos y luego aquí está la opción del título. Entonces nosotros damos doble clic y podemos cambiar el texto por lo que nosotros pues queramos, ¿verdad? Y de esta manera nosotros vamos a lograr que se mueva la animación. Esta es una de las formas más sencillas de agregar texto y digo que son sencillas porque no necesitamos mayor trabajo que únicamente fijarnos en el template que más se acopla o que más se acerca a las necesidades que nosotros andamos buscando y como les decía al principio, mientras entramos en el proceso de edición, esto puede ser bastante fácil. Ya con el tiempo, pues para nosotros va a ser mucho más sencillo crear nuestros propios textos con nuestras propias formas y contenido. A la hora que nosotros le damos a editar, es importante comentarles que aquí hay un montón de opciones que nosotros podemos también modificar a esa edición. Entonces, si ya por ejemplo nosotros tenemos cierta tipografía, aquí dice que es la lato, si yo toco aquí, voy a tocar otra vez, si yo toco aquí donde dice texto, aquí me va a hablar un poquitito voy a hacer esto más para abajo para que puedan verlo, aquí me va a hablar de la fuente. Entonces, importante, las fuentes que están aquí son las fuentes que hay en su computadora. Entonces posiblemente usted no tenga las mismas fuentes que tengo yo en el sistema,
pero esto le va a servir para que usted pueda, también la fuente las pueda descargar de alguno de los programas o bien desde Adobe, también puede descargar las fuentes. Entonces cuando ya tenga la fuente que usted quiera la puede modificar. Eso se me modificó la parte de ciudad. Voy a darle esta. Yo puedo hacer el texto un poco más grande, que es la que está aquí. Vean que y vean que aquí ya tengo la modificación del texto. Como les decía, esta es una parte muy sencilla, que es solamente agregar el template. Entonces esta es una de las formas en las que nosotros podemos agregar templates a los videos. Un template podemos hacer es realizar nuestros propios textos, pero a este texto que nosotros lo vamos a agregar posiblemente no tenga animación, sea un texto estático, y esto nos va a permitir, no sé, agregar solamente un titular o agregar algo, un elemento pues decorativo a la pantalla, ¿verdad? Esas son como las opciones que nos va a ofrecer pues el texto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros lo que vamos a hacer es irnos a la opción de archivo, donde dice File, y ahí nos vamos a ir a donde dice nuevo y en nuevo donde dice título heredado. Cuando nosotros tocamos esta opción de título heredado, se nos va a abrir esta pantalla que está acá y nosotros le vamos a poner un nombre. Estas opciones de acá yo recomiendo que no las toquen porque es el tamaño por defecto en el que nosotros trabajamos nuestro archivo. Entonces yo le voy a poner solamente título OK y le voy a decir OK. Se nos va a desplegar esta pantalla que está acá. Esta pantalla que está aquí lo que nos va a permitir a nosotros es ver, se nos abre con donde dejamos la cabeza lectora. Entonces, por ejemplo, en mi caso, dejé la cabeza lectora en esta fotografía. Si yo la dejo o si yo la muevo al inicio, vean que de esta manera se va a mover la fotografía. No quiere decir que siempre tenga que estar ahí. Si yo quisiera que el fondo sea de color negro, busco el final del video o coloco la cabeza lectora y vean que automáticamente el fondo va a ser de color negro. Entonces eso va a variar dependiendo de donde yo coloque pues la imagen. Sí es importante mencionar algunos detalles importantes, y es que este texto, si yo lo coloco con un fondo como este, quiere decir que el texto va a tener un alfa, o sea que va a tener una transparencia, y esto me va a permitir colocarlo o moverlo donde yo quiera después, no precisamente en esta fotografía. Sin más, ¿cómo colocamos aquí el texto? Bueno, lo primero es que vamos a encontrarnos unas herramientas que si ustedes ya manejan Photoshop o bien manejan Illustrator, pues van a reconocer. Y si no los manejan, pues no se preocupen porque son bastante sencillas. La primera es el texto. Esta herramienta texto me va a permitir hacer una caja y que yo pueda crear pues texto. Entonces yo puedo poner aquí hola y esto me va a permitir pues trabajar texto. Yo puedo, como les mencionaba ahora con la opción anterior, aquí yo puedo, por ejemplo, voy a comprimir todas estas opciones y aquí me van a aparecer, voy a comprimirlas todas, le voy a decir propiedades. En propiedades me van a aparecer las mismas opciones que están aquí arriba, pero se las muestro que están en ambos lados. Esto me va a cambiar el tamaño del texto, vean ahí donde apenas se ve. Puedo cambiar también en transformación, perdón, en film, aquí puedo cambiar el color pues, del texto. Voy a colocarle algo como rosado y como morado. Ahí puedo cambiar el color del texto. Entonces vean ahora sí, si yo me voy a propiedades, vean cómo puedo cambiar el tamaño y pues ahí va cambiando el tamaño del texto. Puedo cambiar algunos aspectos, ¿verdad? Que también se encuentran aquí en esta línea. Puedo centrar a la izquierda, a la derecha, por si fuera un texto bastante grande. Puedo cambiar, por ejemplo, la fuente, que esto es muy importante. Como les mencionaba hace un rato, las fuentes que están aquí son las fuentes que están en su computadora, entonces posiblemente la fuente que yo coloque tal vez su compu no la tenga, pero no se estrese, puede o descargarla o bien puede hacer uso de las fuentes que tiene en su computadora y eso está pues bastante bien. Entonces ahí van a colocarse, ahí van a estar las fuentes que pueden funcionar para el sistema. Ahora bien, esa es como la primera opción de texto que nos va a mostrar. Lo podemos hacer aquí un toque más pequeño. Entonces vean que ahí está. No tiene que estar completamente vertical, sino que yo puedo darle como alguna forma, lo puedo colocar así. Es importante que no se salgan de estas líneas que están acá porque son como los márgenes de la pantalla. Entonces es importante que nosotros
pues respetemos esos márgenes para evitar que cuando lo proyectemos en alguna parte, pues se pierda algún texto o alguna información que esté fuera de esas líneas. Entonces, principalmente con el texto hay que tener como este cuidado. Esto es como una opción para colocar el texto. Ahora bien, tenemos el texto únicamente en vertical. Véanlo ahí. Y también nos va a aparecer la opción, ¿verdad?, de crear cajas de texto. En las cajas de texto, esto es en realidad para colocar como más información que una sola palabra, ¿verdad? Aquí podemos colocar grandes cantidades de texto. En el mío, en mi caso, pues tal vez no se nota tanto porque yo tengo el tamaño muy grande, pero si colocar un poco más pequeño, ven ahí ya me puede colocar pues pues ya me coloca el texto como si fuera una caja como tal. Igual, vean que yo puedo hacer más pequeña la caja y bueno, ahí ya puedo hacer algunas modificaciones. Esta es otra forma de texto. Luego van a aparecer lo que son el pen tool. El pen tool nos va a permitir hacer formas libres a partir, ¿verdad?, de puntos de ancla. Si alguien tal vez no comprende el término, sí habría como que trabajar un poquito con estas líneas, ya sea en Illustrator o demás, para poder tal vez comprenderlas con un poco más de detalle. Pero bueno, este tipo de líneas o de formas libres nos va a permitir hacer estas herramientas. Luego nosotros nos vamos a encontrar con algo bastante útil. Digo bastante útil porque si nosotros no queremos los templates que ya les mostré, nosotros podemos hacer figuras para colocar los supers. Los supers son como estas líneas que les muestro acá y que nos van a permitir pues agregar texto. Yo aquí le voy a poner en color blanco. Voy a colocar el super en blanco. Voy a colocar un texto pues en otro color. Ahí le voy a colocar un texto. Como les decía, este texto le puedo cambiar el color. Cambiar un poco el tamaño. Bueno, ahí me quedó en blanco. Vamos a ponerle todo. Debe ser el mismo color. Entonces, cuando nosotros tenemos pues estas líneas que están acá, esto va a ser pues un todo, ¿verdad? Esto que está acá es lo que nosotros conocemos como un super, entonces nos va a dejar aquí. Aquí hay más opciones dentro de este cuadro, como yo les mencionaba, nosotros nos vamos a topar, por ejemplo, para hacer bordes, para hacer sombras, para cambiar el color del fondo, ¿verdad? Todas estas opciones de propiedades yo los insto a que puedan tocarlos, a que puedan modificarlos para que ustedes vean qué pasa. Si algo no lo quieren, solo luego le dan borrar y eso es todo. Entonces, bueno, esta es una opción, como les mencionaba, de colocar texto. Yo cuando ya lo tengo listo le voy a dar cerrar y ella guarda las características en esta opción que le pusimos título OK. Entonces, si yo lo arrastro la línea de tiempo, vean cómo ya me va a aparecer. Me aparece el anterior que era un template y luego me aparece el que yo hice. Entonces, estas son como las dos formas en las que nosotros podemos agregar textos, que son bastante sencillas dentro del programa, y nos va a permitir pues que tal vez que el contenido audiovisual no sea tan plano, ¿verdad?, sino que también tenga algunos elementos como estos. Como les decía, estos son estáticos y estos pues ya por defecto tienen algún movimiento. Entonces, ¿verdad?, funcionan bastante bien a la hora de agregar información o bien pantallas. Si alguno, y esto lo menciono varias veces, si alguno maneja algún programa de edición, si alguno maneja, perdón, algún programa como Photoshop o como Illustrator, pues va a ser mucho más fácil porque puede crear sus contenidos o sus líneas como estas, o puede crear barras, ilustraciones o demás dentro de alguno de estos programas que mencioné, y con solo guardarlo en el formato del programa puede traerlo, importarlo acá. Yo creo que eso ya lo había mencionado en algún momento dentro del video anterior, pero lo vuelvo a mencionar porque con el texto también funciona. Entonces también podemos trabajar de estas dos formas, podemos trabajar los textos.